Hola chicos, este va a ser el primer video del nuevo bloque que son las épocas literarias y vamos a entrar a hablar acerca de la literatura antigua. Aquí quiero regresar un poco a lo que son las épocas literarias. Recordemos, estas épocas literarias o el concepto como tal se refiere a esos momentos históricos o el contexto histórico o social o cultural que puede influir o incidir en las producciones artísticas, es decir, en los textos literarios o las obras literarias, y cómo el entorno o los acontecimientos que están ocurriendo, históricos, sociales, influyen de forma ya sea directa o indirecta en los escritos. Por lo tal, tenemos nuestra primera época literaria, que sería la literatura antigua o época antigua, que como tal corresponde a los años 3500 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Para ponerlo un poco en perspectiva, sería prácticamente 3500 años, o serían 15 siglos antes de Cristo y 5 siglos después de Cristo. Todas las producciones literarias que se elaboraron, que se crearon en este periodo, pertenecen a la literatura antigua. Aquí es muy importante un dato. La escritura surgió durante este periodo. El ser humano, si recuerdan un poco de historia, no siempre dominó la escritura. De hecho, el ser humano tiene existiendo muchísimo más tiempo, pero la escritura es algo reciente, por decirlo así. Entonces, la escritura como tal surge en este periodo, pero no todo lo que está escrito durante este periodo se puede considerar literatura, ya que hay escritos o registros que no necesariamente son con un fin poético, un fin estético de transmitir emociones, sentimientos o reflexión sobre un tema. Y recuerden que esta es la característica que tiene la literatura. Entonces, ya que no son textos con este propósito, no se pueden considerar como obras literarias. Ahora, todos los textos y escritos que se elaboraron con un fin de transmitir emociones, sentimientos, reflexionar sobre un tema que se produjeron durante este tiempo, a eso sí le podemos considerar literatura antigua o que pertenecen a la época antigua de la literatura. Muy bien. El contexto histórico o el momento histórico en el que ocurre todo esto, pues son donde se empiezan a asentar las primeras civilizaciones, ya no por grupos pequeños, ni un humano que era nómada y viajaba de aquí para allá, sino se empiezan a asentar en grandes grupos y empieza a haber civilizaciones más complejas, por decirlo así, o por ejemplo la India, China, Japón, y ahí tenemos también dos civilizaciones grandes, que son los primeros imperios, que es el imperio griego y el romano, que pertenecen a la antigüedad clásica, correspondiente al siglo V antes de Cristo al siglo II después de Cristo. Este periodo se le considera como antigüedad clásica y sobre todo florecieron estos dos imperios, el griego y el romano. También otra cosa que ocurre en este tiempo histórico o momento histórico son que las religiones son ya organizadas y ya empieza a haber construcción de templos y hay personas encargadas de ciertos templos o ciertos cultos a ciertas deidades o a dioses que pues se le conoce como sacerdotes. Am, la organización social se basa, ya empieza a haber transacciones, comercio, venta, compra de, de bienes, de servicios, de otras cosas, e incluso de esclavos. Entonces, la sociedad ya hay una organización más compleja, a diferencia de antes de este periodo. Este periodo, o la etapa, o la historia antigua, o la etapa antigua, finaliza con la caída del Imperio Romano, que fue por ahí del año 476 ya después de Cristo, y se supone o se cree, la mayoría de los historiadores concluyen de que el paso de la historia antigua a la historia ya medieval es por dos factores principales. El primero es el modo de producción. Pasó de un modo de producción esclavista a un modo de producción feudal. ¿Qué quiere decir esto? Anteriormente el sistema funcionaba donde había una persona que era dueño
y tenía esclavos a su cargo o a su poder, y se basaba la economía sobre ese tipo de, de labores o de sistema. Posterior a eso, ya se deja de lado la esclavitud y se empieza a trabajar de un sistema feudal, donde tal vez ya no hay esclavos, pero sí hay un dueño de una tierra que tiene personas que trabajan para él y pues esas personas son sus siervos, por decirlo así, que es como un tipo de esclavitud, pero un poco más eh, compleja. También otra razón es que el politeísmo o las religiones politeístas donde se adoraba a distintos dioses, Zeus, Júpiter, Venus, todo esto, o a distintas deidades, al sol, la luna, todo esto, empieza a evolucionar a una religión monoteísta, que es un solo dios, por ejemplo, la religión judía, el islam y pues por lo tanto el cristianismo también. Entonces, estas dos últimas marcas son las razones por las que se transformó del momento histórico antiguo o de la época antigua a la época medieval, que ya también sus compañeros estarán hablando de la época medieval. Las características de la literatura o de las obras literarias durante este periodo. Las características principales era que había una relación entre la religiosidad o los términos religiosos y alguna explicación mágica. Recuerden, lo habían mencionado, mucha de esta literatura surge con la intención de explicar el origen de las cosas, el origen de la naturaleza, ciertas divinidades o dioses estaban relacionadas con ciertos fenómenos naturales. Entonces, es una de las características que tenía esta literatura. Otra característica que tiene es que los mitos o escritos sagrados para algunos otros son los más importantes. Recuerden que esto de mito es relativo, porque para algunos algo es sagrado, para algunos es como mitología, ¿de acuerdo? También florece lo que es la poesía épica, que habla acerca de guerras, de batallas, donde se narra o se exalta el triunfo o la pérdida de una guerra. La poesía lírica, que expresa sentimientos y emociones. Los proverbios, que dan consejo, crónicas donde se narran los distintos tipos de acontecimientos parecido a una recopilación histórica y las fábulas donde se usaba a personajes, animales con el fin de caracterizar vicios y virtudes humanas. Esas son las características principales de la obra literaria en la época antigua. Ok, aquí tengo un ejemplo de un texto que pertenece a la época antigua. Lo voy a leer, este está en forma de diálogo y empieza hablando Poseidón. Yo, Poseidón, vengo del salado abismo del mar y desde que Febo y yo edificamos las altas torres de piedra de este campo troyano, he favorecido siempre esa ciudad que ahora humea, destruida por el ejército argivo, quienes fabricaron un cabello preñado de armas, un corcel bélico contaminando esta ciudad de una carga funesca. Desiertos los bosques sagrados, los templos de los dioses destilan sangre, y Príamo, moribundo, cayó a los pies del altar de Zeus. Los griegos ahora esperan que sople un viento favorable que les proporcione el placer de abrazar a sus esposas y a sus hijos, ya que han estado 10 años lejos de su familia. Y yo, vencido por Hera y por Atenea, que derribaron juntas a Troya, abandono mis altares, que si reina en la ciudad triste soledad sufre detrimento del culto de los dioses y no suelen ser adornados como antes. Adiós, pues, ciudad feliz en otro tiempo. Si no te hubiera derrotado Atenea, aún subsistirías en tus cimientos. Atenea dice, ¿puedo hablar a un pariente de mi padre? Después depuestra nuestra antigua amistad. Poseidón responde, habla Atenea, que si los parientes se conciertan, pueden conciliar los ánimos discordes. Atenea, pues bien, vengo a hablarte de un asunto que a ambos interesa y recurro a tu poder para que me ayudes. Muy bien, ese es un ejemplo donde podemos ver las características que decíamos en el texto, en un texto o una literatura antigua,
que hay esta situación de la relación entre la religión y explicar un poco los fenómenos naturales. También lo que son los textos sagrados, la poesía épica, de hecho habla de una guerra y de ciertas divinidades que intervienen o favorecen para que la guerra se desarrolle a favor de alguien o en contra de alguien. Entonces, ese es un ejemplo acerca de la literatura antigua. De hecho, por aquí en la parte de abajo viene, es una extracción de la obra Las Troyanas. Ok. Si hubiera que dibujar una línea de tiempo, más o menos comprendería este tiempo, esta época. La literatura antigua comprendería, como ya lo dijimos, del 3500 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Si se dan cuenta, después de Cristo es un periodo muy corto, son 476 años, y de ahí hacia atrás son bastantes años que, como dijimos, todo lo que comprende y ocurre en esto, que son textos, no necesariamente literatura, al menos que tengan esa intención de comunicar sentimientos, expresar ideas. Pero si no tienen este fin, solamente pues es texto y son registros tal vez o historias, pero no literatura como tal. Muy bien, pues eso sería el primero de las épocas literarias, la primera de las épocas literarias, y es la literatura antigua. Bien, les dejo y nos vemos en clase, chicos. Bye.